Había algo en la forma en que ella miraba su reloj aquella noche que debió haberle advertido. Un gesto mecánico y calculado que repetía cada 15 minutos exactos, como si estuviera cronometrando algo. Pero el amor tiene esa manera cruel de cegarnos ante lo obvio, de hacer que interpretemos las señales rojas como peculiaridades encantadoras. Daniel Hartwell, un hombre de 38 años que había construido su fortuna desde la nada, comenzando con una pequeña empresa de software en el garaje de sus padres, que eventualmente se convirtió en una corporación valuada en cientos de millones, estaba sentado en el restaurante más elegante de la ciudad, Le Bernardin, un lugar donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación y donde cada plato era una obra de arte comestible. Observaba cómo su prometida Victoria y sus padres, Lord Edward y Lady Margaret Ashford, estudiaban el menú con una familiaridad que rozaba el desprecio, sus dedos pasando sobre las páginas como si estuvieran tocando algo ligeramente desagradable, frunciendo levemente la nariz ante opciones que la mayoría de las personas considerarían lujosas. Eran de esas personas que medían el valor de todo en términos monetarios, que podían calcular el costo de un reloj con solo mirarlo, que evaluaban a las personas por sus códigos postales y sus conexiones sociales en lugar de por su carácter. Y esa noche, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre el mantel de lino blanco importado de Italia, mientras el pianista en la esquina tocaba Chopin con dedos expertos, mientras los meseros se movían entre las mesas con la gracia silenciosa de bailarines, Daniel sintió por primera vez un nudo apretándose en su estómago. Una sensación visceral que no podía nombrar, pero que lo inquietaba profundamente, como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Él no era como ellos, y nunca lo sería sin importar cuánto dinero acumulara. Daniel había crecido en un barrio humilde en las afueras de la ciudad, en una casa pequeña de 2 habitaciones donde él compartía una con sus 2 hermanos menores, donde en invierno tenían que usar 3 mantas porque la calefacción era un lujo que no siempre podían permitirse, donde su madre, Carmen, trabajaba doble turno en una fábrica textil, llegando a casa con los dedos hinchados y doloridos, pero siempre con una sonrisa para sus hijos, y su padre, Roberto, reparaba automóviles en un taller al final de la calle hasta que sus manos quedaban manchadas de grasa negra que ningún jabón podía eliminar completamente, hasta que sus uñas tenían medias lunas permanentes de suciedad acumulada que él llevaba como medallas de honor de un día de trabajo duro. Cuando su empresa de tecnología despegó a finales de los 90, cuando la burbuja.com estaba en su apogeo y todos querían un pedazo del sueño tecnológico, cuando inversores le ofrecían millones por una participación en su visión, Daniel juró solemnemente con la mano sobre la Biblia gastada de su abuela, que había traído de México, que nunca olvidaría de dónde venía, que nunca se convertiría en esas personas que despreciaban a quienes servían sus mesas o limpiaban sus oficinas o estacionaban sus autos, que siempre recordaría que la diferencia entre él y ellos no era talento o mérito, sino simplemente circunstancia y oportunidad. Victoria había aparecido en su vida hace 2 años, en una gala benéfica para un hospital infantil en el Hotel Plaza, toda elegancia británica y sonrisas perfectamente calculadas, cada gesto ensayado hasta parecer natural. Llevaba un vestido de Valentino color marfil que probablemente costaba más de lo que su madre ganaba en 6 meses. Su cabello rubio platino estaba peinado en un chiñón impecable, y sus ojos azul hielo lo habían evaluado en cuestión de segundos, catalogando su traje hecho a medida. Su reloj Patek Philippe, los gemelos de oro blanco, y evidentemente encontrándolo satisfactorio porque había cruzado el salón con propósito, sus tacones Louboutin golpeando el piso de mármol con determinación. Sus padres, Lord y Lady Ashford, venían de una línea aristocrática que se remontaba a la época de Enrique VIII. Una línea que había visto mejores días económicamente cuando sus ancestros poseían vastas extensiones de tierra y tenían docenas de sirvientes, aunque nunca lo admitirían en voz alta porque para ellos la apariencia de riqueza era tan importante como la riqueza misma. Quizás más. Su mansión en las afueras de Londres, Ashford Hall, estaba literalmente cayéndose a pedazos, con goteras en el techo que requerían baldes estratégicamente colocados cuando llovía, con habitaciones enteras cerradas porque no podían pagar la calefacción, con pinturas de familia siendo vendidas discretamente una por una para pagar deudas acumuladas durante generaciones. Pero ellos mantenían la fachada, asistiendo a todos los eventos sociales correctos, usando ropa de diseñador comprada en tiendas de consignación, conduciendo un Bentley que tenía 20 años pero que era pulido hasta brillar cada semana. Daniel se había enamorado de la idea de Victoria, de su sofisticación que parecía pertenecer a otro mundo, un mundo de salones de té en el Ritz y conversaciones sobre arte contemporáneo y viajes a destinos exóticos.
de la forma en que pronunciaba su nombre con ese acento británico refinado que le hacía sentir que finalmente había llegado a algún lugar importante, que había trascendido sus orígenes humildes. Cuando ella decía Daniel, sonaba como Daniel, con una musicalidad que transformaba su nombre común en algo elegante y sofisticado. Le había presentado a un mundo de galerías de arte privadas donde las obras no tenían etiquetas de precio, porque si tenías que preguntar no podías permitírtelo, de clubes exclusivos donde tu apellido importaba más que tu cuenta bancaria, de cenas donde se servían 6 platos y había 4 tenedores diferentes, y él había tenido que observar discretamente a otros para saber cuál usar primero. Victoria había sido paciente con sus deficiencias sociales, como ella las llamaba con una risa que sonaba musical, pero que ahora, en retrospectiva, Daniel reconocía como condescendiente. Le había enseñado qué vino pedir con cada plato, cómo sostener correctamente una copa de champán, cómo hacer conversación trivial en eventos de caridad sin mencionar nunca realmente el dinero que todos estaban allí para donar. Le había comprado libros sobre etiqueta, sutilmente dejados en su mesa de noche. La guía del caballero moderno, Navegando la sociedad de alta alcurnia, títulos que ahora le hacían sentir náuseas cuando recordaba cómo los había estudiado diligentemente, tomando notas como si estuviera preparándose para un examen importante. Pero aquella noche de abril del 2003, una noche que había comenzado con tanta esperanza porque Daniel había planeado anunciar la fecha de la boda y había reservado este restaurante específicamente porque Victoria había mencionado casualmente que era su favorito. Mientras Victoria reía con esa risa cristalina que ahora le sonaba ensayada, como la de una actriz que había perfeccionado el papel de la novia enamorada, Daniel observó detalles que había estado ignorando durante meses. Notó cómo su suegro le hacía una seña imperceptible al sommelier, un gesto mínimo con 2 dedos que el hombre entrenado reconoció inmediatamente, ordenando el vino más caro de la carta sin siquiera consultarle a Daniel, asumiendo que pagaría como siempre lo hacía, como se esperaba que hiciera el novio estadounidense adinerado. Notó cómo su suegra, Lady Margaret, tocaba las servilletas de lino como si fueran papel de lija, sus dedos largos y elegantes, adornados con anillos de familia que probablemente valían más que el auto de Daniel cuando tenía 20 años, frunciendo ligeramente el ceño ante las copas que, aunque impecables, aparentemente no cumplían con sus estándares. La vio hacer ese gesto particular que había aprendido a reconocer, un ligero levantamiento de ceja hacia su esposo que significaba: esto está por debajo de nuestros estándares, pero tendremos que tolerarlo. Victoria llevaba el anillo de compromiso que él había elegido con tanto cuidado, pasando semanas visitando joyerías, consultando con expertos, finalmente decidiendo un diamante de 3 quilates de corte esmeralda en un engaste de platino, un anillo que había costado más de lo que su padre había ganado en toda su vida de trabajo arduo, más de lo que su madre había ahorrado centavo a centavo durante décadas. Y sin embargo Victoria lo giraba distraídamente en su dedo como si fuera una cadena que la ataba a algo desagradable, como si pesara más de lo que físicamente podía pesar. Él la había visto hacerlo antes, pero siempre había interpretado ese gesto como nerviosismo encantador, como la timidez de una novia ante la magnitud del compromiso. Ahora veía la verdad. Era impaciencia apenas contenida, irritación por tener que seguir con la farsa. Cuando Daniel se disculpó para ir al baño, sintió un alivio extraño y profundo al alejarse de la mesa, como si cada paso lo liberara de un peso invisible que había estado cargando sin darse cuenta. Sus hombros, que había mantenido tensos durante toda la cena, finalmente se relajaron. Pudo respirar completamente por primera vez en horas. Los pasillos del restaurante estaban tenuemente iluminados con apliques de pared antiguos que proyectaban un resplandor dorado y cálido, decorados con fotografías en blanco y negro de la ciudad en diferentes épocas. La década de 1920 con mujeres en vestidos de flecos y hombres con sombreros fedora. La década de 1950 con autos enormes estacionados en calles que ahora estaban llenas de rascacielos. La década de 1980 cuando esta área había sido considerada peligrosa antes de su gentrificación. Caminaba lentamente, sus zapatos de cuero italiano haciendo un sonido suave contra el piso de madera pulida, aflojándose el cuello de la camisa que de repente se sentía demasiado apretado, aunque sabía que su sastre la había hecho a medida perfecta, tratando de descifrar por qué esta cena que había planeado con tanta ilusión durante semanas, ensayando mentalmente cómo anunciaría la fecha de la boda, imaginando las sonrisas y los brindis, se sentía como una representación teatral en la que todos conocían sus líneas excepto él, como si fuera el único actor en el escenario sin guión mientras todos los demás improvisaban a su alrededor con una facilidad sospechosa. Fue entonces cuando la vio, y el mundo pareció reducirse a solo ellos dos en ese momento suspenso. Una joven mesera,
No podía tener más de 25 años. Estaba de pie cerca de la puerta del baño de caballeros, apoyada contra la pared como si necesitara ese soporte, con una bandeja vacía en las manos que temblaba ligeramente, sus nudillos blancos de la fuerza con que la sostenía, y una expresión de conflicto interno tan evidente en su rostro que Daniel se detuvo instintivamente, reconociendo en ella una batalla que estaba librando consigo misma, una decisión que estaba tratando de tomar. Ella tenía el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo simple pero elegante. Algunos mechones rebeldes escapaban y enmarcaban un rostro sin maquillaje que revelaba cada emoción sin filtro, sin la máscara que las mujeres como Victoria habían perfeccionado. Su piel morena brillaba ligeramente por el esfuerzo de horas de trabajo, y había una pequeña mancha de salsa en el borde de su delantal blanco inmaculado que ella no parecía haber notado. El uniforme del restaurante, un conjunto negro simple, le quedaba bien, pero era obvio que no era de su talla exacta, probablemente prestado o heredado de otra empleada. Sus manos, notó Daniel, eran manos trabajadoras, con pequeños cortes sanados de lavar platos o manejar cuchillos, sin el barniz de uñas perfectamente aplicado que adornaba los dedos de Victoria, sin joyas excepto por un simple anillo de plata en su dedo índice que parecía antiguo, quizás una reliquia familiar. Pero eran sus ojos los que capturaron a Daniel y no lo dejaron ir. Ojos color marrón oscuro, casi negro, que brillaban con lágrimas no derramadas, pero también con una determinación férrea que contrastaba con su evidente nerviosismo. Eran ojos que habían visto cosas, que entendían el dolor de una manera que solo viene de haberlo experimentado personalmente o de haber visto a alguien amado sufrirlo. Había una profundidad en esos ojos que las personas 2 veces su edad a menudo no poseían. Una sabiduría nacida de la lucha y la supervivencia. Cuando sus miradas se cruzaron, ella dio un paso adelante, luego retrocedió, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que Daniel pensó que se haría sangre. «Disculpe», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro urgente, con un acento que revelaba que el español era su lengua materna. «Sé que no es asunto mío, sé que podría perder mi trabajo por esto, pero no puedo quedarme callada». Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la bandeja. Su mesa, la número 7, estuve sirviendo allí hace un momento y ellos estaban hablando en inglés. Supongo que pensaron que nadie entendería. Daniel sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Algo en la urgencia de su voz, en la forma en que sus ojos buscaban los suyos con una mezcla de compasión y preocupación, le hizo saber que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Ellos dijeron, continuó ella, las palabras saliendo ahora más rápido, como si temiera perder el valor si se detenía aunque fuera un segundo, como si este discurso fuera una carrera que tenía que completar antes de que su coraje la abandonara, que solo necesitan soportarlo un poco más, que después de la boda, ella tendrá derecho a la mitad de todo según las leyes de división de propiedad conyugal de este estado. La madre, Lady Margaret, dijo algo sobre el plan funcionando perfectamente, y que solo necesitan ser pacientes hasta que los papeles estén firmados y haya pasado el tiempo mínimo legal requerido. Mencionó algo sobre 9 meses debería ser suficiente y luego se rieron todos juntos. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas frescas que rodaban por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas, como si hubiera decidido que la dignidad era menos importante que la urgencia de su mensaje. Lo siento mucho, señor. Yo los vi durante toda la cena. Vi cómo la miraba usted con tanto amor, con tanta adoración, como si ella fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Vi cómo sonreía cuando ella decía algo, cualquier cosa, incluso cosas que no eran particularmente graciosas. Vi cómo se inclinaba hacia ella cuando hablaba, dándole toda su atención mientras ella apenas lo miraba a los ojos. Y luego escuché lo que dijeron, y no pude. Simplemente no pude dejar que esto sucediera sin decir nada. Sé que probablemente piensa que estoy loca, que soy solo una mesera metiéndose en asuntos que no me conciernen, pero tenía que intentarlo. El mundo de Daniel se inclinó peligrosamente en su eje, como si el piso bajo sus pies se hubiera convertido en agua. Sintió como si alguien hubiera vaciado sus pulmones de aire con un golpe brutal al estómago, como si cada molécula de oxígeno hubiera sido succionada de la habitación. Su visión se estrechó, los bordes volviéndose borrosos mientras el rostro de Lucía permanecía en foco agudo en el centro, sus ojos llenos de lágrimas y compasión. Se apoyó contra la pared necesitando ese soporte físico porque sus piernas de repente se sentían inestables. La textura fría del papel tapiz de damasco anclándolo a la realidad mientras su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Rechazaba la información como si fuera un virus que su sistema necesitaba rechazar para sobrevivir. ¿Está segura?,
Preguntó, su voz sonando extraña incluso para él, distante y rota, como si perteneciera a otra persona, como si estuviera escuchándose a sí mismo desde muy lejos. Su garganta se sentía apretada, como si tuviera algo atorado que no podía tragar. ¿Está completamente segura de lo que oyó? No puede haber ninguna posibilidad de que malinterpretara, de que tal vez estaban hablando de otra cosa, de alguna inversión o... Se detuvo sabiendo incluso mientras hablaba que estaba aferrándose a hilos imposiblemente delgados de esperanza, que estaba tratando de construir explicaciones alternativas donde no podían existir ninguna. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la bandeja, y ahora las lágrimas caían libremente, dejando senderos húmedos en sus mejillas que reflejaban las luces tenues del pasillo. Estuve sirviendo allí hace un momento, explicó, señalando vagamente hacia el comedor principal. Y ellos estaban hablando en inglés. Supongo que pensaron que nadie entendería porque estaban hablando rápido y en voz baja, casi susurrando. Pero yo estudié en Londres durante un año, trabajando como au pair para una familia en Kensington. Cuidaba a sus 3 hijos durante el día y tomaba clases de noche. Entiendo el inglés perfectamente, cada matiz, cada inflexión. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano bruscamente, dejando una pequeña mancha de rímel en su mejilla, sin importarle cómo se veía, solo preocupada por transmitir lo que había escuchado. El padre, continuó, su voz temblando pero decidida. Lord Ashford dijo que usted era el pez gordo perfecto. Esas fueron sus palabras exactas. The perfect big fish. Y la señorita Victoria, su prometida, ella se rió y dijo que solo necesita seguir actuando enamorada por 6 meses más. Tal vez 7 para estar segura, hasta que los papeles estén firmados y el tiempo legal mínimo para la división de bienes haya pasado. Dijo, y lo siento mucho por decirle esto, pero dijo que cada vez que usted la toca, ella tiene que recordarse del dinero para no encogerse de repulsión. La joven se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una pequeña mancha de rímel que contrastaba con su piel, y miró a Daniel con una mezcla de compasión tan pura y dolor empático tan genuino que le partió el corazón. Lo siento tanto, dijo con voz quebrada, cada palabra saliendo con dificultad. Sé lo que se siente que te rompan el corazón. He visto lo que le hizo a mi madre cuando el hombre que ella amaba resultó ser alguien completamente diferente de quien pretendía ser. Vi cómo cada día perdía un poco más de sí misma. Cómo las luces en sus ojos se apagaban gradualmente hasta que un día miré a mi madre y no reconocí a la mujer frente a mí. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que eso le pasara a otra persona. No cuando podía hacer algo para evitarlo. Incluso si eso significaba arriesgar el trabajo que necesito desesperadamente para pagar mi educación y ayudar a mis padres con las facturas. Daniel cerró los ojos, sintiendo como años de sueños y planes se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. Pensó en todos los momentos que había interpretado como amor, la forma en que Victoria siempre sabía exactamente qué decir, cómo se inclinaba hacia él en las fotografías, cómo sus padres lo habían acogido con tanta calidez. Todo había sido una actuación meticulosamente orquestada, y él había sido el tonto que compraba cada boleto de la función. Gracias, logró decir finalmente, abriendo los ojos para mirar a esta extraña que había arriesgado su empleo por un desconocido. ¿Cómo te llamas? Lucía, respondió ella suavemente. Lucía Morales. Gracias, Lucía Morales, dijo Daniel, y por primera vez en horas sintió algo además del peso opresivo en su pecho. Sintió gratitud, pura y simple, por esta joven de ojos honestos que había visto su dolor futuro y había decidido intervenir. Me has salvado de cometer un terrible error. Ella sonrió débilmente, una sonrisa triste pero genuina. Todos merecemos que nos amen de verdad, Señor. No por nuestro dinero o por lo que podamos darles, sino por quienes somos. Daniel regresó a la mesa como un hombre diferente, como si en esos 15 minutos en el pasillo hubiera envejecido años. Sus pasos eran medidos, su postura perfectamente controlada, pero por dentro sentía como si estuviera hecho de vidrio que podría quebrarse con el más mínimo toque. Observó con nuevos ojos, ojos que habían sido dolorosamente abiertos, cómo Victoria tocaba su brazo con estudiada afección cuando él se sentó, sus dedos reposando ligeramente sobre su manga por exactamente 3 segundos antes de retirarse, el tiempo perfecto para parecer cariñoso sin ser excesivo. Notó cómo inclinaba su cabeza en ese ángulo particular cuando él hablaba, el ángulo que había leído en algún artículo de revista sobre cómo hacerle pensar que estás fascinada incluso cuando estás aburrida. Vio cómo sus suegros lo miraban con esa mezcla de condescendencia apenas velada que él había interpretado como el respeto reservado de la aristocracia.
pero que ahora reconocía como desprecio mal disimulado y avaricia mal disimulada, sus ojos evaluándolo como si fuera ganado en un mercado, calculando su valor, contando mentalmente los dólares que pronto extraerían de él. Lord Ashford ordenó un segundo plato, algo que no había pedido inicialmente, y lo hizo con un gesto casual de alguien que sabía que no pagaría la cuenta. Lady Margaret pidió postre y café, prolongando la comida, maximizando el valor de la noche, exprimiendo cada centavo posible de esta salida. Decidió no confrontarlos esa noche, una decisión que requirió cada onza de control que poseía, cada lección que su padre le había enseñado sobre mantener la calma bajo presión. En cambio, jugó su propio papel, sonriendo en los momentos apropiados cuando Victoria hacía un comentario que se suponía era gracioso, asintiendo cuando era esperado mientras Lord Ashford contaba una historia interminable sobre algún antepasado que había conocido a la reina Victoria, riendo suavemente cuando Lady Margaret hacía una observación mordaz sobre la decoración del restaurante. Mientras tanto, su mente trabajaba en cómo confirmar lo que Lucía le había dicho, en cómo protegerse a sí mismo, en cómo desenmascarar esta farsa elaborada sin darles tiempo de destruir evidencia o crear historias alternativas. Durante las siguientes semanas, mientras Daniel navegaba por los días como un autómata, sonriendo en las reuniones apropiadas pero sin realmente estar presente, contrató discretamente a un investigador privado. Un exdetective de policía llamado James Morrison que tenía reputación de ser meticuloso y discreto. Los hallazgos fueron devastadores en su claridad, cada pieza de evidencia como otro golpe a un hombre que ya estaba tambaleándose. Victoria había estado investigando las leyes matrimoniales de su estado meticulosamente durante meses. Había visitado la biblioteca legal pública 3 veces. Usando una identificación falsa para evitar ser reconocida, había consultado con no menos de 5 abogados especializados en divorcios de alto patrimonio, siempre pagando en efectivo y usando nombres diferentes. Siempre haciendo preguntas muy específicas sobre líneas de tiempo y divisiones de activos. Había emails interceptados, conversaciones de Skype grabadas sin su conocimiento, gracias a software de vigilancia instalado en su laptop, mensajes de texto que ella había pensado borrar, pero que permanecían en servidores de la nube. En uno particularmente devastador, Victoria le escribía a una amiga: solo 6 meses más de fingir que su acento de clase trabajadora es encantador en lugar de vergonzoso. Solo 6 meses más de dejar que me toque con esas manos que probablemente cambiaron neumáticos antes de que pudiera pagar por alguien que lo hiciera por él. Pero valdrá la pena cuando pueda vivir en Londres sin preocuparme nunca más por el dinero. Había hojas de cálculo, literalmente hojas de Excel donde ella había calculado diferentes escenarios de división de activos, maximizando lo que podría obtener basándose en diferentes duraciones de matrimonio, diferentes jurisdicciones para presentar el divorcio. Había un plan detallado guardado en una carpeta encriptada en la computadora de Victoria, descubierto cuando el investigador logró instalar software de monitoreo remoto. Casarse en una ceremonia pequeña pero elegante en junio. Esperar exactamente 10 meses, el tiempo mínimo requerido bajo la ley del Estado para calificar para la división equitativa de bienes adquiridos durante el matrimonio, y luego iniciar el divorcio alegando diferencias irreconciliables y incompatibilidad de valores y estilos de vida. Había incluso un borrador de la demanda de divorcio ya preparado, con espacios en blanco donde se insertarían las fechas apropiadas. Los Ashford necesitaban el dinero desesperadamente, con una urgencia que bordeaba la desesperación. Su mansión en Inglaterra, Ashford Hall, una propiedad que había estado en la familia durante 14 generaciones, estaba hipotecada hasta el tejado con 3 bancos diferentes, cada uno sin conocimiento de los otros. Las facturas médicas de Lady Margaret de un procedimiento cosmético secreto en Suiza se acumulaban sin pagar. Y las deudas de juego de Lord Ashford eran legendarias en ciertos círculos de casinos privados de Londres y Montecarlo. Hombres con nombres que sonaban a personajes de películas de gángsters le buscaban por sumas que hacían palidecer el valor de la propiedad familiar. Había recibido amenazas veladas, notas entregadas a su club privado sugiriendo que sería lamentable si algo le sucediera a su familia. Victoria era su plan de rescate, su boleto de regreso a la solvencia, y Daniel era simplemente el banco que no sabía que estaba siendo robado. La confrontación, cuando finalmente llegó 3 semanas después de aquella cena fatídica, fue fría y eficiente, desprovista de la emoción que uno esperaría de tal momento. Daniel presentó las evidencias en la oficina de su abogado, un espacio minimalista en el piso 40 de un rascacielos de vidrio con vistas que se extendían hasta el horizonte, con Victoria y sus padres sentados al otro lado de una mesa de caoba pulida que probablemente costaba más que un auto pequeño. Había traído copias impresas de todo: los emails, los registros de las visitas a abogados con fechas y horarios y nombres de los profesionales consultados.
Las hojas de cálculo con sus cálculos meticulosos, las transcripciones de conversaciones de Skype, las notas manuscritas que Victoria había tomado sobre las leyes matrimoniales, incluso fotografías de ella entrando y saliendo de oficinas de abogados de divorcio, tomadas por el investigador con lentes telefoto desde autos estacionados estratégicamente. Vio cómo sus máscaras caían en etapas, como capas de pintura descascarándose de una pared vieja. Primero la negación indignada, Victoria poniendo su mano sobre su pecho en un gesto teatral de ofensa, exclamando con voz temblorosa: «¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan horrible?», mientras lágrimas que parecían genuinas corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas. Lord Ashford se puso de pie abruptamente, su cara enrojeciendo con ira performativa, amenazando con demandar por difamación, gritando sobre el honor de la familia Ashford siendo manchado por acusaciones sin fundamento. Luego la ira cuando se dieron cuenta de que Daniel tenía evidencia irrefutable, cuando entendieron que no había manera de hablar para salir de esto, Victoria arrojando los documentos al otro lado de la mesa con un grito de frustración, Lady Margaret llamándolo nuevo rico sin clase, con veneno en cada palabra, su acento británico de repente sonando áspero y vulgar. Y finalmente, cuando comprendieron que sus planes habían sido expuestos completamente, cuando el abogado de Daniel comenzó a hablar sobre posibles cargos criminales por fraude e intento de extorsión, llegó una resignación amarga. La ira en sus rostros se transformó en una especie de aceptación derrotada, sus hombros cayendo, sus expresiones volviéndose opacas y distantes. Victoria le devolvió el anillo sin mirarlo a los ojos, simplemente colocándolo en la mesa donde rodó ligeramente antes de detenerse, el diamante capturando la luz fría de la oficina, colocándolo con un gesto que era parte desprecio y parte alivio de finalmente poder dejar de fingir. No dijo nada, ni una disculpa, ni una explicación, ni una última mentira. Y esa fue la última vez que Daniel la vio. Su figura retrocediendo por el pasillo de mármol de la firma legal, sus tacones haciendo eco en el espacio vacío, su padre de un lado y su madre del otro, una pequeña familia de estafadores cuyo plan había colapsado espectacularmente. Los Ashford regresaron a Inglaterra 3 días después en un vuelo de clase económica que el abogado de Daniel había reservado para ellos. Un último golpe a su orgullo después de haber volado siempre en primera clase a expensas de Daniel, su esquema frustrado, dejando atrás solo la cáscara vacía de lo que Daniel había creído que era amor, dejando cicatrices emocionales que tardarían meses en comenzar a sanar. Daniel escuchó más tarde, a través de contactos mutuos en Londres, que habían tenido que vender Ashford Hall finalmente, que la propiedad familiar había sido comprada por un magnate ruso que la convirtió en un hotel boutique de lujo, que los Ashford ahora vivían en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, que Victoria había intentado el mismo esquema con otros hombres adinerados, pero que su reputación la había precedido, que los círculos sociales que una vez los habían acogido ahora les cerraban las puertas. Los meses que siguieron fueron oscuros. Daniel se sumergió en el trabajo, tratando de llenar el vacío que Victoria había dejado, no por su ausencia en sí, sino por la traición, por la humillación de haber sido tan ciegamente confiado. Las noches eran las peores. Se despertaba a las 3 de la madrugada, su mente reproduciendo cada momento con Victoria, reinterpretando cada sonrisa, cada caricia, cada te amo susurrado, y encontrando la falsedad que había estado ciega a ver. Se preguntaba cuántas veces ella había ensayado sus palabras frente al espejo, cuántas veces había tenido que reprimir la repulsión cuando él la tocaba, cuánto esfuerzo le había costado mantener la farsa. La vergüenza era casi peor que el dolor, porque Daniel se consideraba un hombre inteligente, alguien que había construido un imperio desde cero, y sin embargo había sido completamente engañado en el aspecto más importante de su vida. Sus amigos intentaban animarlo, organizaban salidas que él cancelaba en el último minuto, le enviaban mensajes que leía pero no respondía. Su socio de negocios, Marcus, finalmente apareció en su casa un sábado por la mañana, encontrándolo en pijama a las 11, sin afeitar, con cortinas cerradas bloqueando la luz del día. «Hermano», dijo Marcus sentándose en el sofá junto a él, «sé que duele, sé que sientes que el mundo te engañó, pero quedarte aquí, en la oscuridad, solo le das a Victoria más poder sobre ti. Ella no merece ni un segundo más de tu dolor». Daniel sabía que Marcus tenía razón, pero el conocimiento intelectual no curaba el dolor visceral que sentía cada vez que recordaba la risa de Victoria, ahora tan claramente falsa en retrospectiva. Fue su asistente, Carolina, una mujer práctica de 50 años que había estado con él desde los primeros días de la empresa, quien finalmente logró penetrar la neblina de su depresión. Una tarde,
Después de otra reunión donde Daniel había estado físicamente presente pero mentalmente ausente, ella cerró la puerta de su oficina y se sentó frente a su escritorio con la determinación de alguien que no aceptaría un no por respuesta. Señor Hardwell, comenzó, usando su tono más formal que reservaba para cuando necesitaba que él realmente escuchara, ha pasado 4 meses sintiendo lástima por sí mismo. Y tiene derecho a hacerlo. Lo que esa mujer y su familia intentaron hacerle es imperdonable. Pero hay alguien en esta historia que no hemos considerado. Esa joven mesera que arriesgó su trabajo, su sustento para advertirle. ¿Ha pensado en ella? ¿Ha considerado que tal vez ella también ha estado preocupándose por usted? Preguntándose si hizo lo correcto, si su advertencia sirvió de algo. Las palabras de Carolina golpearon a Daniel como agua fría. En su absorción con su propio dolor, había olvidado completamente a Lucía. Esta joven que no le debía nada, que había actuado por pura bondad, ni siquiera sabía cómo había terminado todo. Por lo que ella sabía, él podría haber ignorado su advertencia, haberse casado con Victoria de todos modos. Podría estar pensando que su valentía había sido en vano o peor, que le había causado problemas al entrometerse en asuntos que no le concernían. La idea de que Lucía pudiera estar cargando con culpa o preocupación por él lo sacudió de su letargo más efectivamente que cualquier cosa que sus amigos hubieran intentado. Un jueves por la tarde de julio, Daniel regresó al restaurante. Se había duchado, afeitado, puesto su mejor traje, no por vanidad, sino porque sentía que le debía a Lucía al menos el respeto de presentarse como una persona que se tenía a sí misma junta, incluso si por dentro todavía estaba reconstruyéndose pieza por pieza. Era más temprano. La hora del almuerzo estaba terminando y había menos comensales. El maitre lo reconoció inmediatamente, su expresión pasando de la bienvenida profesional a la sorpresa, y luego a algo que parecía compasión. Daniel se preguntó cuánto sabía el personal sobre lo que había sucedido aquella noche de abril. Pidió sentarse en la sección donde había visto a Lucía aquella noche fatídica y esperó, sus manos sudando ligeramente, su corazón latiendo con una anticipación nerviosa que no esperaba sentir. Cuando ella apareció con el menú, el tiempo pareció detenerse por un momento. Lucía se había cortado el cabello. Ahora le llegaba apenas a los hombros en un corte bob que enmarcaba su rostro de una manera que hacía sus ojos parecer aún más grandes. Estaba más delgada, las líneas de preocupación alrededor de su boca sugiriendo que los últimos meses tampoco habían sido fáciles para ella. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, la bandeja en sus manos tembló ligeramente, el menú casi cayendo antes de que lo sujetara con más fuerza. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento inmediato, seguido de una ola de emociones que pasaron tan rápido por su rostro que Daniel apenas pudo procesarlas todas. Alivio, preocupación, alegría, miedo, esperanza. «¿Señor Hardwell?», preguntó suavemente, su voz llevando una calidez genuina que contrastaba marcadamente con las voces estudiadas y calculadas a las que se había acostumbrado en los últimos meses, mirándolo con esos ojos que veían demasiado, que parecían capaces de leer el dolor en su alma con solo una mirada. «¿Se encuentra bien? He estado preocupándome por usted». La última parte salió en un susurro, como si estuviera admitiendo algo que la avergonzaba, como si preocuparse por un cliente fuera una violación de alguna regla no escrita. Daniel se dio cuenta de que probablemente se veía terrible y sintió una oleada de vergüenza por presentarse ante ella en tal estado. Había perdido peso de manera notable, 15 libras que había derretido en las semanas de insomnio y comidas saltadas. Sus trajes ahora colgaban de su marco de una manera que sugería enfermedad más que estilo. Las ojeras bajo sus ojos eran prominentes y oscuras, como moretones que no sanaban, testimonio de incontables noches pasadas mirando al techo, reproduciendo cada momento con Victoria, castigándose por haber sido tan ciego. Su piel tenía un tono grisáceo, la palidez de alguien que pasaba demasiado tiempo bajo luces fluorescentes de oficina y no suficiente bajo el sol. Y su traje, aunque caro, Armani comprado en una boutique exclusiva, colgaba de él de una manera que sugería que había sido comprado cuando era un hombre más lleno de esperanza, más lleno de vida, más lleno de la ilusión de que había encontrado el amor verdadero. «Quería agradecerte», dijo simplemente. «Tenías razón, sobre todo». Lucía se sentó frente a él sin pensarlo, un gesto que rompía todas las reglas del restaurante, pero en ese momento, ninguno de los dos parecía importarle. Su supervisor la miró desde el otro lado del comedor, frunciendo el ceño, pero algo en la intensidad del momento lo hizo simplemente alejarse, dándoles privacidad. «Lo siento mucho», dijo ella, su mano moviéndose como si quisiera tocar la de él, pero deteniéndose a medio camino, insegura de si tenía derecho a tal gesto de consuelo.
He estado pensando en usted todos estos meses, preguntándome si tomó mi advertencia, si llegó a tiempo, si tal vez lo único que logré fue arruinar su felicidad. Su voz se quebró en la última palabra, y Daniel pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Hubo noches en que no podía dormir, pensando que tal vez debería haberme quedado callada, que tal vez no era mi lugar intervenir en la vida de un extraño. Daniel sintió como algo se rompía dentro de él, pero no de una manera dolorosa. Era más bien como si una presa que había estado conteniendo todas sus emociones finalmente se agrietara, permitiendo que fluyeran libremente. «No, Lucía», dijo firmemente, y esta vez fue él quien extendió su mano y tomó la de ella, sintiendo como ella se tensaba brevemente antes de relajarse bajo su toque. «No arruinaste mi felicidad. Me salvaste de una vida de miseria. Salvaste mi futuro, mi corazón verdadero. Y he sido un cobarde por no venir antes, por dejarte cargar con la preocupación cuando deberías haber sabido desde el primer día cuánto te debo». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Daniel, la pregunta que lo había atormentado. «Podrías haber perdido tu trabajo. No me conocías. ¿Por qué arriesgaste tanto por un extraño?». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Daniel, la pregunta que lo había atormentado durante 4 meses de noches sin dormir, donde se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. De días que se arrastraban interminablemente, donde el café era lo único que lo mantenía funcionando, donde había contemplado esta pregunta desde todos los ángulos posibles sin poder encontrar una respuesta que tuviera sentido. «Podrías haber perdido tu trabajo. Y en un mercado laboral tan difícil como este, especialmente para estudiantes sin mucha experiencia, especialmente para inmigrantes o hijas de inmigrantes que no tienen las conexiones que otros tienen, con facturas que pagar, tu matrícula universitaria que financiar, tus padres que probablemente dependían de tu ayuda económica. No me conocías de nada. Era un completo extraño, solo otro cliente en un restaurante lleno de clientes. ¿Por qué arriesgaste tanto por alguien que no significaba nada para ti? Necesito entender, Lucía». Y al decir su nombre sintió algo cálido en su pecho, algo que había estado frío durante meses. «Necesito saber qué te hizo decidir que yo valía ese riesgo, que mi bienestar era más importante que tu seguridad económica». Lucía miró hacia abajo, sus dedos trazando patrones invisibles en la mesa, pequeños círculos y líneas que parecían ayudarla a organizar sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que Daniel tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla por encima del murmullo del restaurante. «Mi madre», comenzó, y Daniel pudo ver cómo sus hombros se tensaban con la memoria. Ella se casó con un hombre que decía amarla. Era guapo, encantador. Sabía exactamente qué decir para hacerla sentir especial. Mi abuela le advirtió que había algo que no encajaba, que sus promesas eran demasiado perfectas, demasiado ensayadas. Pero mamá estaba enamorada, o al menos enamorada de la idea de él, de la vida que él pintaba con sus palabras. Se detuvo, tomando un sorbo de agua con manos que todavía temblaban ligeramente. Durante 10 años él la usó. Tomó su dinero, las joyas que le había dejado mi abuela, los ahorros que ella había guardado desde que era niña. Tomó su confianza, haciéndola dudar de su propia percepción cuando ella cuestionaba sus ausencias, sus mentiras obvias. Tomó su alegría, año tras año, gota a gota, hasta que la mujer vibrante que aparecía en las fotografías viejas se convirtió en una sombra asustada que se disculpaba por todo, incluso por cosas que no había hecho. Levantó la vista, y Daniel vio en sus ojos un dolor antiguo, pero también una fuerza que había nacido de ese dolor, un entendimiento profundo de las consecuencias del amor falso. Cuando finalmente se fue, justo antes de que los acreedores pudieran alcanzarlo por las deudas que había acumulado en nombre de ella, dejó solo ruinas. Deudas que tardamos años en pagar. Un corazón tan roto que todavía, 15 años después, ella tiene miedo de confiar en alguien. Ella nunca volvió a salir con nadie, nunca volvió a permitirse creer que alguien podría amarla genuinamente. Y lo peor, la voz de Lucía se quebró. Lo peor es que ella se culpa a sí misma. Dice que debió haber visto las señales, que fue tonta por ignorar las advertencias. Cuando lo vi a usted esa noche mirándola con tanto amor y luego los escuché hablando sobre usarlo como si fuera un objeto, no pude. No pude dejar que le hicieran a usted lo que le hicieron a mi madre. Algo se movió en el pecho de Daniel. Algo que había estado congelado desde aquella noche de abril comenzó a derretirse. Aquí estaba una persona que entendía el dolor, que había visto las consecuencias del amor falso y aún así había encontrado el valor para intervenir, para arriesgarse por un desconocido. «¿Almorzarías conmigo?», preguntó impulsivamente. «No aquí,
no como mesera y cliente. En algún lugar donde podamos hablar realmente. Lucía sonrió, y fue como ver el sol salir después de una tormenta larga. Termino mi turno en 1 hora, dijo. Ese almuerzo se convirtió en una caminata por el parque. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y rosas, y había familias disfrutando del clima cálido, niños corriendo tras palomas, parejas ancianas caminando de la mano. Caminaron por senderos sombreados por robles centenarios, hablando de cosas grandes y pequeñas, descubriendo las complejidades del otro con la curiosidad de arqueólogos desenterrando tesoros. La caminata se convirtió en un café en un pequeño lugar que Lucía conocía, escondido en una esquina donde los turistas nunca iban, donde el dueño la saludó por su nombre y le guiñó un ojo cuando vio que venía acompañada. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y hablaron hasta que el dueño comenzó a voltear las sillas sobre las mesas, una señal gentil de que era hora de cerrar, aunque les ofreció más café con una sonrisa tolerante. Daniel descubrió que Lucía era estudiante de literatura en la Universidad Estatal, trabajando en el restaurante de noche y en una librería los fines de semana para pagar su educación porque sus padres, aunque la apoyaban emocionalmente, no tenían los medios económicos para ayudarla financieramente. Su padre trabajaba en construcción. Su madre limpiaba casas y habían sacrificado todo para darle a Lucía y a sus 2 hermanos menores una oportunidad de una vida mejor. Descubrió que amaba la poesía de Neruda con una pasión que hacía sus ojos brillar cuando recitaba versos de memoria, que lloraba sin reservas en las películas tristes porque creía que las emociones debían ser sentidas completamente, no reprimidas por vergüenza social, que había alimentado a un gato callejero durante 2 años hasta que finalmente confió en ella lo suficiente como para dejarse llevar a casa, donde ahora reinaba sobre su pequeño apartamento como un monarca benevolente pero exigente. Descubrió que creía en la bondad fundamental de las personas a pesar de todo lo que había visto, a pesar de lo que le había sucedido a su madre, a pesar de los clientes groseros que la trataban como si fuera invisible, o que chasqueaban los dedos para llamar su atención como si fuera un perro. Creo, dijo ella esa noche mientras caminaban lentamente de regreso a su auto, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara, que la mayoría de las personas están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, que el dolor hace que las personas actúen de maneras feas a veces, y que la bondad es una elección que hacemos cada día, cada momento. No es algo que simplemente eres o no eres, es algo que practicas, como tocar el piano o aprender un idioma. Ella, a su vez, conoció al verdadero Daniel, no al millonario cuya fotografía aparecía ocasionalmente en las secciones de negocios de los periódicos, sino al hijo de un mecánico que todavía llevaba herramientas básicas en su auto y se detenía a ayudar cuando veía a alguien con el capó levantado al lado de la carretera, sin importar cuán caro fuera su traje o cuán importante fuera la reunión a la que se dirigía. Conoció al hombre que donaba anónimamente a refugios para personas sin hogar cada mes, que había mantenido en su nómina a un empleado durante 8 meses de tratamiento de cáncer, aunque no pudiera trabajar, pagando no solo su salario, sino también parte de sus gastos médicos que el seguro no cubría. Conoció al hombre que todavía llamaba a su madre todos los domingos por la mañana sin falta, que se sentía incómodo en galas de caridad, pero asistía de todos modos porque creía en usar su privilegio para ayudar a otros, que había llorado cuando su perro de la infancia murió a los 16 años y había jurado nunca tener otro porque el dolor de la pérdida había sido demasiado grande. Pero ahora, le confió una noche mientras observaban las estrellas desde el techo de su edificio, un lugar al que ella lo había llevado porque era su escondite secreto, me doy cuenta de que evitar el dolor también significa evitar la alegría, que amar a alguien, a algo, incluso sabiendo que podrías perderlo, es parte de lo que significa estar vivo. Y Lucía había tomado su mano en la oscuridad entrelazando sus dedos con los de él, sin decir nada porque no había necesidad de palabras. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Daniel encontró excusas para pasar por el restaurante durante los turnos de Lucía, no para que lo sirviera, sino simplemente para verla trabajar, para observar cómo trataba a cada cliente con la misma calidez genuina, ya fuera un ejecutivo de negocios dejando una propina generosa, o un estudiante universitario contando monedas para pagar su café. Admiraba cómo recordaba las preferencias de los clientes habituales, cómo el señor Chen siempre quería té verde extra caliente, cómo la señora Rodríguez prefería su ensalada con el aderezo al lado, cómo el joven que estudiaba medicina siempre pedía lo más barato del menú, y cómo Lucía, accidentalmente, le traía porciones dobles sin cobrarle. Comenzaron a encontrarse los domingos, el único día libre de Lucía, explorando rincones de la ciudad que Daniel nunca había conocido a pesar de haber vivido allí por años. Ella lo llevó a mercados de pulgas donde regatear era esperado y celebrado,
donde Daniel descubrió el placer inesperado de negociar por antigüedades que no necesitaba pero que Lucía amaba, sus ojos iluminándose cuando encontraba una primera edición desgastada de un libro que había estado buscando, o un jarrón de vidrio soplado que captaba la luz de maneras que la hacían suspirar de placer. Visitaron pequeñas galerías de arte en sótanos donde artistas desconocidos exhibían obras que nunca verían el interior de un museo, pero que tenían más alma que muchas de las piezas que Daniel había visto en colecciones privadas de sus conocidos adinerados. Comieron en restaurantes familiares donde los meseros no tenían idea de quién era Daniel y no les importaría si lo supieran, donde la comida era servida en platos despareados pero sabía hogar y tradición. Lucía le enseñó a ver la belleza en cosas simples que él había pasado por alto en su prisa por el éxito. Un atardecer observado desde un banco de parque destartalado, donde se sentaron durante una hora simplemente observando cómo el cielo cambiaba de colores mientras palomas arrullaban a su alrededor. El sabor de tamales comprados a una vendedora callejera de 80 años que había estado en esa misma esquina durante 40 años, cuya receta era un secreto familiar pasado de generación en generación. La risa compartida sobre una comedia romántica terrible que vieron en un cine antiguo que proyectaba películas viejas los domingos por la tarde, donde los asientos crujían y la pantalla tenía manchas, pero la experiencia era más auténtica que cualquier estreno de Hollywood al que había asistido. Con Lucía, Daniel no tenía que ser nadie más que él mismo. Su yo auténtico sin barniz ni pretensión. No tenía que actuar como el exitoso magnate de negocios. No tenía que impresionarla con historias de adquisiciones corporativas o inversiones millonarias. Podía admitir cuando no entendía algo, cuando estaba cansado, cuando simplemente quería quedarse en casa en pijama viendo películas malas en lugar de asistir a otro evento de networking. Ella no se impresionaba por su dinero de la manera que Victoria había estado calculadamente impresionada. De hecho, a veces lo desafiaba cuando pensaba que estaba siendo demasiado extravagante, como la vez que sugirió comprar boletos de primera clase para un viaje corto de 2 horas, y ella lo miró con esa expresión que había aprendido a reconocer. El dinero no compra felicidad, le decía con una firmeza suave, sentándose frente a él en su pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras de cuarto, un espacio que cabría 3 veces en su sala de estar, pero que se sentía más como un hogar que su penthouse alguna vez había sentido. Compra comodidad, sí, y compra seguridad, que no es poco importante. Pero la felicidad, la verdadera felicidad que hace que tu corazón se sienta ligero cuando te despiertas por la mañana, que hace que sonrías sin razón en medio del día, esa viene de aquí. Y tocaba su corazón con su mano, dejándola allí un momento más de lo necesario, sus dedos presionando ligeramente sobre su pecho izquierdo, mientras Daniel sentía como su propio corazón respondía de maneras que nunca había sentido con Victoria, acelerándose bajo su toque, como si reconociera algo que su mente todavía estaba procesando. Una tarde de octubre, 6 meses después de aquella primera conversación en el pasillo del restaurante, 6 meses de descubrir quién era Lucía en capas, como pelar una cebolla para encontrar más profundidad y complejidad con cada revelación, Daniel llevó a Lucía al mismo lugar donde todo había comenzado. Había pasado semanas planeando esta noche, consultando con el gerente del restaurante quien, después de escuchar la historia completa, había insistido en que no había mejor lugar para lo que Daniel tenía en mente. Había reservado una mesa privada, no la mesa 7 donde había cenado con Victoria en aquella vida que ahora parecía pertenecer a otra persona, sino una diferente, junto a una ventana que daba a un jardín que Daniel había hecho decorar especialmente para esta noche con cientos de luces de hadas que convertían los árboles en algo sacado de un cuento de hadas. Lucía llevaba un vestido simple de color azul que había comprado en una tienda de segunda mano, alterándolo ella misma porque no podía permitirse el precio de una costurera. No llevaba joyas caras, solo unos aretes pequeños que habían pertenecido a su abuela y un collar con un dije en forma de libro que Daniel le había regalado el mes anterior cuando ella mencionó casualmente que siempre había querido uno. No llevaba maquillaje elaborado, solo un toque de rímel y un brillo de labios que olía a cerezas. Y para Daniel, sentado al otro lado de la mesa, observándola mientras ella miraba el jardín iluminado con asombro infantil, era la mujer más hermosa que había visto jamás, más hermosa que todas las modelos y actrices que había conocido en eventos de la industria, porque su belleza venía de adentro, irradiando a través de cada gesto, cada expresión. ¿Recuerdas esta noche hace 6 meses? Preguntó Daniel, tomando sus manos a través de la mesa, sintiendo la calidez de su piel, los pequeños callos en sus palmas de años de trabajo duro, cada imperfección más valiosa para él que la suavidad artificial de las manos de Victoria, que nunca habían trabajado un día en su vida, cuando arriesgaste todo, tu trabajo que necesitabas desesperadamente, tu estabilidad económica,
Tu tranquilidad de no meterte en problemas con tus superiores para advertirme sobre personas que solo querían usarme como un cajero automático humano. Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas que reflejaban la luz de las velas, creando pequeñas estrellas en sus iris oscuros. Recuerdo cada detalle de esa noche, dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el murmullo del restaurante. Recuerdo que pensé que estaba viendo a un buen hombre, un hombre genuino que trataba a los meseros con respeto y que decía por favor y gracias, incluso cuando no era necesario, a punto de ser destruido por personas que veían su bondad como debilidad. Recuerdo que mi corazón latía tan rápido que pensé que podía desmayarme cuando decidí hablar contigo. Recuerdo que pensé, si me despiden, al menos sabré que intenté hacer lo correcto, y eso tendría que ser suficiente. Me salvaste, dijo Daniel, su voz quebrándose ligeramente. No solo de Victoria y su familia. Me salvaste de convertirme en alguien cínico, en alguien que había perdido la fe en el amor verdadero. Y luego, sin proponértelo, me mostraste lo que el amor verdadero podría ser. No es pretensión ni cálculo, es honestidad. Es preocuparse tanto por alguien que arriesgas tu propio bienestar por el de ellos. Es ver al otro realmente, no lo que tienen o lo que pueden darte, sino quiénes son en su esencia más profunda. Buscó en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Pero antes de abrirla dijo, Lucía, no quiero que pienses que esto es demasiado rápido, o que estoy tratando de reemplazar lo que perdí. Lo que siento por ti no se parece en nada a lo que sentí por Victoria. Aquello fue un espejismo, una fantasía que yo mismo construí. Esto es real. Despertarme pensando en ti, en tu risa, en tu forma de ver el mundo, queriendo ser mejor persona porque tú me inspiras a hacerlo. Amándote no por lo que representas o lo que puedes darme, sino por quién eres. Esta mujer valiente, compasiva, honesta, que cambió mi vida con un acto de bondad. Abrió la caja, revelando un anillo mucho más simple que el que le había dado a Victoria. Era una banda de oro con una esmeralda solitaria, el color de los ojos de Lucía cuando la luz las golpeaba de cierta manera. No necesito una respuesta ahora, continuó, pero necesito que sepas que te amo. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que el amor verdadero, el amor construido sobre respeto y honestidad y amistad real, es lo más valioso que podemos tener. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Ella retiró sus manos de las de él, y por un momento terrible, Daniel pensó que había malinterpretado todo, que había ido demasiado rápido, que la había asustado. Pero entonces ella se puso de pie, rodeó la mesa y se arrodilló frente a él tomando su rostro entre sus manos. Daniel Hardwell, dijo, su voz temblando de emoción, no necesito tiempo para pensar. Desde el momento en que decidí hablarte esa noche, supe que había algo especial en ti. Y estos meses, conociéndote, viendo cómo tratas a todos con dignidad, cómo te importan las personas sin importar quiénes sean, cómo me haces reír hasta que me duele el estómago, y cómo me escuchas como si cada palabra que digo fuera importante. Me he enamorado de ti tan completamente que a veces me asusta. Sí, quiero casarme contigo. Sí, quiero construir una vida contigo. No por tu dinero, no por lo que puedes darme materialmente, sino porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí misma. El restaurante entero estalló en aplausos. Daniel ni siquiera se había dado cuenta de que otros comensales estaban observando, pero en ese momento no importaba. Todo lo que importaba era esta mujer extraordinaria en sus brazos, esta persona que había visto su dolor futuro y había tenido el coraje de detenerlo, que había visto su corazón roto y había tenido la paciencia de ayudarlo a sanar. Se casaron 6 meses después, no en una ceremonia extravagante con cientos de invitados y cobertura en revistas sociales, sino en una pequeña capilla construida en el 1800, con paredes de piedra cubiertas de hiedra y vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre el piso de madera pulida por generaciones de pies. Invitaron solo a sus seres queridos más cercanos, los padres de Lucía, sus hermanos menores que sirvieron como padrinos, su gato que un amigo tuvo que sacar a medio camino por la ceremonia cuando decidió que el órgano era demasiado ruidoso, los padres de Daniel que lloraron a través de todo el evento, Carolina quien se sentó en primera fila con un paquete de pañuelos y una sonrisa de satisfacción de alguien que había sabido que esto sucedería, Marcus y su esposa, algunos empleados de confianza de Daniel que habían visto su transformación y habían celebrado silenciosamente cuando conocieron a Lucía. La madre de Lucía lloró durante toda la ceremonia.
lágrimas que no eran de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no podía contenerse, de ver a su hija encontrar el amor verdadero que ella misma nunca había tenido, de saber que su historia no se repetiría en la vida de su hija. Cuando Daniel y Lucía intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, votos que prometían honestidad incluso cuando fuera difícil, respeto incluso en desacuerdo, apoyo en los sueños del otro incluso cuando parecieran imposibles, compasión cuando el mundo fuera cruel, y amor que creciera más profundo con cada año que pasara. No había un ojo seco en la capilla. El padre de Daniel, con sus manos todavía marcadas por años de trabajo duro, las líneas y callos de una vida dedicada a mantener a su familia, abrazó a su hijo después de la ceremonia con una fuerza que hizo que el traje caro de Daniel se arrugara, pero a ninguno de los dos les importó. Con lágrimas corriendo por su rostro curtido, susurró en el oído de Daniel con una voz quebrada por la emoción: «Esta es real, mijo. Esta es la correcta. Tu madre y yo lo supimos desde el momento en que la conocimos. La forma en que te mira, como si fueras el único hombre en el mundo, pero también la forma en que tú la miras, como si ella fuera tu hogar. Eso es amor, hijo. Eso es lo que tu madre y yo hemos tenido por 40 años, y es lo más valioso que jamás tendrás». Y tenía razón. La vida con Lucía era diferente de todo lo que Daniel había imaginado cuando era joven y ambicioso, soñando con éxito y reconocimiento. No era perfecta en el sentido de las películas románticas. Tenían discusiones sobre dinero, sobre cómo Daniel a veces quería resolver problemas con su chequera cuando Lucía insistía en que algunas cosas requerían tiempo y esfuerzo personal, sobre cómo criar a los hijos que algún día tendrían, si en escuelas privadas o públicas, si con niñeras o con uno de ellos ajustando su horario de trabajo, sobre cómo balancear sus diferentes mundos cuando los colegas de negocios de Daniel hacían comentarios condescendientes sobre el encantador trabajo de mesera de Lucía, sin entender que ella lo había dejado solo cuando terminó su maestría y comenzó su trabajo de ensueño. Pero cada desacuerdo se resolvía con honestidad, sentándose en su cocina a las 2 de la madrugada con té de manzanilla, hablando hasta que ambos entendían el punto de vista del otro, incluso si no siempre estaban de acuerdo. Cada problema se enfrentaba juntos, como un equipo, ya fuera la filtración en el techo de su primera casa comprada juntos, o la pérdida de un embarazo que los había devastado a ambos, pero que los había hecho más cercanos en su dolor compartido. Y cada día, Daniel se despertaba en la casa que habían elegido juntos, una casa más modesta de lo que él podía permitirse, pero perfecta según Lucía, porque tenía un jardín donde podrían plantar vegetales y un estudio donde ella podría escribir, y se sentía agradecido de una manera que nunca había experimentado cuando vivía en su penthouse minimalista con Victoria planeando su decoración de revista. Se despertaba agradecido por aquella noche de abril, cuando una joven mesera había tenido el coraje de hacer lo correcto sin saber cómo cambiaría todo. Agradecido por haber regresado al restaurante en julio, por haber tenido la valentía de ser vulnerable con Lucía, de mostrarle su dolor y su gratitud. Agradecido por cada domingo explorando la ciudad, por cada conversación que duraba horas, por cada momento de descubrimiento mutuo que había construido la base de lo que ahora tenían. Lucía terminó su carrera de literatura y comenzó a trabajar en una organización sin fines de lucro llamada Puentes de Esperanza, que ayudaba a inmigrantes recién llegados a adaptarse a su nueva vida en el país, navegando el laberinto burocrático de documentos y requisitos, enseñándoles inglés en clases nocturnas, conectándolos con recursos comunitarios, ayudándoles a encontrar empleo y vivienda. Trabajaba largas horas por un salario que era una fracción de lo que Daniel podría haberle dado fácilmente, pero ella insistía en ganarse su propio camino, en construir su carrera basándose en sus méritos y no en las conexiones de su esposo. Llegaba a casa exhausta pero energizada, con historias de familias que había ayudado a reunirse, de niños que finalmente podían asistir a la escuela, de padres que habían encontrado trabajos que les permitían mantener a sus familias con dignidad. Daniel ajustó su horario de trabajo para poder pasar más tiempo con ella, algo que habría sido impensable en sus días con Victoria, quien siempre lo había animado a trabajar más, a hacer más contactos, a asistir a más eventos, sin darse cuenta de que para ella, él era más valioso como una cartera ambulante que como un compañero. Comenzó a delegar más, a confiar en su equipo de gerencia, descubriendo que el mundo no se derrumbaba si no estaba en la oficina 12 horas al día. Empezó a salir a las 5 de la tarde, algo que sus empleados inicialmente vieron con sorpresa y luego con alivio cuando se dieron cuenta de que significaba que ellos también podían tener vidas fuera del trabajo. Descubrió que el éxito significaba mucho menos cuando no había nadie con quien compartirlo genuinamente, cuando las victorias profesionales se celebraban solo en la soledad de una oficina vacía o en cenas de negocios donde las conversaciones eran transaccionales y superficiales.
pero con Lucía, cada pequeño logro era celebrado. Ya fuera cerrar un contrato importante o simplemente lograr salir temprano un viernes para sorprenderla con flores del mercado de agricultores que ella amaba. Juntos, establecieron una fundación que llamaron Segundas Oportunidades, dedicada a ayudar a jóvenes de bajos recursos a pagar su educación universitaria, ofreciendo no solo becas completas que cubrían matrícula, libros, alojamiento y comida, sino también programas de mentoría donde profesionales exitosos guiaban a los estudiantes a través de los desafíos académicos y personales de la universidad. Recordaban siempre que Lucía había sido una de ellos, trabajando 2 empleos hasta que sus manos se agrietaban y sus pies le dolían constantemente, estudiando en autobuses entre turnos, escribiendo ensayos en servilletas durante sus descansos porque no podía permitirse el lujo de perder ni un momento, persiguiendo sueños que muchos le habían dicho que eran imposibles para alguien de su situación económica. La fundación se convirtió en la pasión compartida de ambos. Daniel aportó los recursos financieros y las conexiones de negocios, pero fue Lucía quien le dio alma a la organización, quien insistió en que conocieran personalmente a cada becario, quien organizaba cenas mensuales en su casa donde los estudiantes podían venir y simplemente ser jóvenes sin la presión constante de tener que probar que merecían la ayuda que recibían. Ella recordaba sus nombres, sus historias, sus sueños. Sabía que María quería ser la primera doctora de su familia, que José estaba estudiando ingeniería para poder construir sistemas de agua potable en comunidades rurales de su país natal, que Lynn soñaba con ser maestra porque un maestro una vez había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Años después, cuando amigos bien intencionados o periodistas curiosos que escribían perfiles de parejas poderosas preguntaban cómo se habían conocido, buscando quizás alguna historia romántica de un encuentro casual en un evento glamoroso, Daniel y Lucía compartían una mirada cómplice antes de responder. Una mirada que contenía todo un idioma privado desarrollado a través de años de conocerse íntimamente, de entenderse sin palabras. «Ella me salvó», decía Daniel simplemente, su voz siempre volviéndose suave cuando hablaba de ese momento, apretando la mano de su esposa con una gratitud que nunca disminuía con los años. Y Lucía agregaba con esa sonrisa que todavía hacía que el corazón de Daniel se saltara un latido después de todos estos años. Una sonrisa que alcanzaba sus ojos y los hacía brillar con amor genuino. Y él me enseñó que los finales felices son reales, que no son solo algo que existe en las películas o en los libros, sino que personas reales pueden encontrarlos si están dispuestas a ser valientes. Porque eso era lo que tenían, lo que habían construido juntos a través de años de elecciones conscientes, de trabajo duro en su relación, de nunca dar por sentado lo que compartían. Un final feliz que era realmente un comienzo feliz, renovado cada día. Un comienzo construido sobre la verdad en lugar de mentiras cuidadosamente construidas, sobre amor genuino en lugar de avaricia disfrazada de romance, sobre 2 personas que se habían encontrado en el momento perfecto de sus vidas cuando uno necesitaba desesperadamente ser salvado de un desastre que no veía venir y la otra necesitaba creer que sus actos de bondad importaban, que una persona común podía hacer una diferencia extraordinaria en la vida de otra. El restaurante donde todo comenzó se convirtió en su lugar especial, un santuario de su historia compartida. Cada año, en el aniversario de aquella noche fatídica en abril, cuando el mundo de Daniel se había volcado, regresaban para cenar. No en una mesa privada, sino en la mesa regular del comedor principal, donde Lucía había trabajado alguna vez, donde había visto el amor falso en acción y había decidido intervenir. El personal los conocía ahora, conocía su historia porque el gerente la había compartido con orgullo, y siempre había una rosa fresca esperándola en su lugar, cortesía de la casa. Los meseros jóvenes los miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Esta pareja que había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Y cada vez, mientras Daniel observaba a su esposa reír sobre algo tonto que él había dicho, su cabeza echada hacia atrás con abandono completo, sin preocuparse de cómo se veía o sonaba, sintiendo el peso cálido de su mano en la suya bajo la mesa, sus dedos entrelazados de una manera que había llegado a ser tan familiar como su propia respiración, pensaba en cómo la vida tiene formas misteriosas de guiarnos hacia donde debemos estar. Pensaba en las tragedias evitadas y las bendiciones inesperadas, en cómo el peor día de su vida había terminado siendo el mejor porque lo había puesto en el camino hacia el verdadero amor. Victoria le había enseñado a ser cauteloso, a no confiar ciegamente, a verificar las intenciones detrás de las palabras hermosas. Y aunque esas lecciones habían venido envueltas en dolor y traición, Daniel no podía lamentar completamente la experiencia porque lo había hecho lo suficientemente sabio como para apreciar lo que tenía con Lucía. Podía ver la diferencia entre el amor performativo y el amor auténtico, entre alguien que lo veía como un medio para un fin y alguien que lo veía como un compañero en el viaje de la vida.
Victoria le había enseñado a ser cauteloso, a no confiar ciegamente. Pero Lucía le había enseñado algo mucho más importante, que el amor verdadero existe, que las personas buenas hacen cosas valientes sin esperar nada a cambio, y que a veces ser salvado de un desastre es en realidad ser salvado para algo mucho mejor, para algo que ni siquiera sabías que necesitabas hasta que lo encontraste. Ella había arriesgado su trabajo, su seguridad económica en un momento cuando cada dólar contaba, por un extraño en problemas. Y al hacerlo, había cambiado 2 vidas para siempre. La de él, salvándolo de años de miseria con alguien que nunca lo había amado, y la de ella misma, abriéndose a una posibilidad que nunca había imaginado, porque Lucía también había sido transformada por su relación. La joven insegura que había tenido que reunir todo su coraje para hablar con un hombre rico en un pasillo, había florecido en una mujer segura de sí misma, que dirigía una organización sin fines de lucro, con la misma compasión que había mostrado aquella noche, pero ahora con los recursos para hacer una diferencia real en la vida de cientos de personas. La estudiante que había trabajado 2 empleos ahora tenía su maestría en trabajo social y estaba considerando un doctorado, no porque Daniel pudiera pagar por ello, sino porque él la apoyaba en perseguir sus sueños de la manera que ella eligiera. En las noches tranquilas, cuando sus 2 hijos dormían en sus habitaciones decoradas con dibujos que ellos mismos habían hecho en lugar de arte caro, cuando la casa estaba en silencio excepto por el ronroneo del viejo gato que se negaba a morir a pesar de sus 18 años, cuando Lucía estaba acurrucada contra él en el sofá desgastado que ella insistía en mantener porque había sido su primer mueble comprado juntos, Daniel a menudo pensaba en cómo habría sido su vida si Lucía no hubiera hablado aquella noche. Habría estado casado con una mujer que lo veía como un medio para un fin, contando sus activos en lugar de sus bendiciones, rodeado de personas que medían su valor en dólares y centavos. Habría tenido hijos que crecerían viendo el matrimonio como una transacción comercial en lugar de una asociación de amor. Habría sido rico en términos materiales, pero pobre en espíritu, atrapado en un matrimonio vacío donde cada conversación era calculada. Cada gesto tenía un motivo oculto, donde nunca habría conocido lo que significaba ser amado verdaderamente, incondicionalmente, por quien era en lugar de por lo que tenía. Pero Lucía había hablado. Había visto su dolor futuro y había decidido que valía la pena arriesgarse por un desconocido, que su conciencia no le permitiría quedarse callada mientras veía a un buen hombre ser engañado. Y ese acto singular de valentía, ese momento de decisión en un pasillo de restaurante cuando podría haber simplemente seguido caminando, había cambiado todo. Había revelado la verdad sobre Victoria y su familia, sí, expuesto el plan cuidadosamente construido para despojarlo de su fortuna. Pero más que eso, mucho más importante que eso, había abierto la puerta a algo nuevo, algo que Daniel no había sabido que era posible. Un amor construido sobre la base sólida de honestidad, respeto, amistad verdadera y la admiración mutua de 2 personas que se veían realmente el uno al otro. Mientras sostenía a Lucía en sus brazos en esas noches tranquilas, escuchando su respiración suave y regular, sintiendo el peso familiar de su cuerpo contra el suyo, Daniel enviaba una oración silenciosa de gratitud al universo por los giros inesperados del destino, por las personas valientes como Lucía, que hacen lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando hay riesgos personales involucrados, por el amor que crece desde la honestidad y el respeto mutuo, en lugar de la pretensión y el cálculo, por las segundas oportunidades que nos permiten encontrar lo que realmente buscábamos desde el principio, incluso si no lo sabíamos en ese momento, por los fracasos que resultan ser bendiciones disfrazadas, por las pérdidas que abren espacios para ganancias más grandes, porque al final, Victoria le había enseñado lo que no quería, pero Lucía le había mostrado lo que no sabía que necesitaba. Una compañera que lo veía realmente, que lo amaba por quien era y no por lo que tenía, que desafiaba lo mejor de él cada día. Una mujer que había comenzado como una extraña con el coraje de decir una verdad difícil y había terminado siendo el amor de su vida, su mejor amiga, su hogar. Y cada vez que regresaban a ese restaurante, a ese pasillo donde todo había cambiado, Daniel recordaba la lección más importante que había aprendido, que a veces ser salvado de lo que crees que quieres es la mayor bendición de todas, porque te libera para encontrar lo que realmente necesitas. Y lo que él necesitaba, lo que siempre había necesitado, era alguien cuyo amor fuera tan verdadero como el coraje que mostró aquella noche de abril, cuando una joven mesera decidió que un desconocido merecía conocer la verdad sin importar el costo.